se vaya retirando de todo cuanto tiene hipnotizada la propia mente concreta. Esto es para ubicar ese dibujo del trabajo que vamos a realizar. Y entonces el individuo, cuando entra en esa conciencia causal, ya se da cuenta que no hay separación. Nosotros aquí físicamente nos vemos separados, los unos de los otros, porque vemos de aquí a aquí. Nos vemos todos separados. Si vamos profundizando, llegamos en un momento en que esa conciencia que iba hacia afuera y que nos veía distintos, vamos descendiendo y cada vez nos vamos acercando más hasta que cuando alcanzamos esta conciencia causal de la mente superior, entonces ya dejamos de ser uno y otro. Todos somos uno, porque estamos unidos por esa circunferencia que dibujamos aquí, y entramos en el mundo de la unidad. En el primer estadio de la unidad causal, profundizamos más, entramos en el búdico, profundizamos más, entramos en el átmico, profundizamos más, entramos en el monádico, profundizamos más, nos fundimos en el océano de vida, de la totalidad. Cuando llegamos aquí ya experimentamos la totalidad, pero no en la intensidad profunda que crece a medida que el individuo se va separando del mundo de la manifestación material. Con ese dibujo lo quitamos, y ustedes tienen que guardar en mente esto que hemos dicho tan rápidamente, con el fin de que esa mente superior vaya registrando los contenidos de nuestra charla, con el fin de ubicarnos directamente con el espíritu de esa realidad única que mora en el fondo de la conciencia de cada uno de nosotros. Y luego tenemos aquí ese otro dibujo que es aquel que enseñé el otro día, pero en una duplicidad. En ese la puerta está cerrada, como podéis comprobar, y en ese la puerta está abierta. Es evidente que la puerta se va abriendo poquito a poco, pero necesitaríamos una cantidad enorme de dibujos para demostrarlo. Pero vamos a trabajar. Uno está cerrado y la otra está abierta. Tenéis que pensar que mientras se va abriendo, destellos van llegando a la conciencia de cada uno de nosotros, y así lo iremos observando en el transcurso de esa charla. Así que, dicho esto, veamos qué es lo que dice el diccionario esotérico de Zania. Todos lo sabéis porque él mismo también lo ha repetido. Percepción clara o conocimiento instantáneo de una verdad, hecho o idea sin la participación de nuestro propio razonamiento, más allá de nuestro propio razonamiento. Es como una especie de visión subjetiva, directa, intelectual o sensible facultad de la mente superior, que suele ser infalible guía. Aquí a veces puede esto impactar un poco cuando decimos que es esta especie de directa, intelectual o sensible facultad de la mente. ¿Sí? Pues no es de extrañar, porque quien va a recibir esa intuición es la mente, y de la mente se transmite al resto. Quien va a recibir esa intuición en un momento determinado es la mente, a través de esa unión que existe entre la mente concreta y el mana superior, que todo eso es mente. Está un poco separado para poder hablar de ello, pero todo esto es mente. Una trabaja hacia afuera y la otra trabaja hacia adentro. Con lo cual, cuando la luz de manas inunda la mente, el intelecto se ilumina. Y ahí vienen entonces las grandes ideas que se hacen efectivas en el mundo. También en dicho diccionario encontramos la palabra buddhi, con las siguientes definiciones: discernimiento claro o razón pura, intuición e intelecto iluminado. Está en el diccionario esotérico de Zania, y que corresponde exactamente a las mismas explicaciones que dan los grandes sabios que están introducidos dentro de estos conocimientos. La sabiduría es canalizada por el segundo principio del hombre, que es buddhi o intuición, considerado el vehículo de Atma, lo eterno en el hombre. Atma, buddhi. Buddhi es el instrumento o vehículo de Atma. Atma, buddhi, manas. Te equivocas, José. ¿Cómo? Cuando designas buddhi, muestras manas. Bueno, sí, perdón.
no seas tan precisa, que estamos en lo abstracto. Bueno, el caso es que cuando siempre dibujamos Atma, Buddhi, Manas, dibujamos Atma, Buddhi, Manas. Pero para el dibujo yo lo hago al revés. Dibujo Atma, Buddhi, Manas para tener el contacto directo con el Manas inferior. Todo tiene su explicación. No es porque si hago este cambio es para que podamos darnos cuenta que hay un contacto directo, si no tendría que hacer un dibujo extraño. Pero de todas maneras, si nos vamos detrás, pues lo encontramos al revés también. Son pequeños detalles que tampoco tienen mucha importancia. Hablamos en lo abstracto y hemos de entender que hay un movimiento de cambio para poderlo expresar. Esos son los mundos superiores y en el reflejo todo viene al revés. Ya. Veamos cómo afronta el ser humano el problema de la ciencia y la espiritualidad. El ser humano, como entidad pensante, descubre que se halla en el portal de un mundo metafísico y en nuestro caso, como estudiantes de teosofía, se nos plantean dos opciones. No 3, 4, ni 5, ni 6. Dos opciones. Como aquel que dice sí o no. O blanco o negro, bueno o malo. Pues también hay una dualidad en las opciones que se nos presenta como estudiantes. Se nos presentan dos opciones. Una, seguir como estamos, y aquí no pasa nada. Primera opción, seguir como estamos con los tentáculos de los sentidos adheridos al mundo de las formas ilusorias de la mente. Claro, al mundo de las formas ilusorias de la mente. Lo cual no nos satisface en absoluto. Luchamos a brazo partido contra nosotros mismos para deshacernos de la tenaza del mundo de las formas. O armarnos de valor. Armarnos de valor no por lo que podamos percibir, sino más bien por lo que nos hemos de desprender antes de cruzar el umbral, el cual delimita dos estados en el físico: lo conocido y lo metafísico, es decir, lo que está más allá de lo físico, y eso es lo desconocido. Hay estas dos opciones. El mecanismo para ir, mecanismo a nivel personal para poder acceder a cada uno de ellos es completamente distinto. Uno ya lo conocemos y ya lo sabemos, porque es el que empleamos. Los tentáculos adheridos al mundo de las formas. Qué gran dificultad es desadherirse, deshacerse, desconectarse del mundo de las formas, porque intervienen deseos, pasiones, ilusiones, etc., pensamientos, atracciones mentales. Hay de todo en esa personalidad que se comunica hacia afuera. Como lo podemos ver aquí. Acción. Hacia el mundo de la forma. Iba a dar un ejemplo, pero lo daré más adelante. Como estudiantes de teosofía y aspirantes al ocultismo, la inquietud nos mueve, la auténtica inquietud nos mueve internamente y nos lanzamos conscientemente a la gran aventura de conocer y ser lo que ya somos más allá de la mente. De conocer y ser lo que ya somos más allá de la mente. Antes hemos dibujado aquel dibujo, veíamos que éramos todo. Somos el todo. Entonces hay que ir más allá de la mente. Dicen los sabios que el alma tiene dos caras. La inferior en contacto con el plano físico, los sentidos, es decir, todo lo perecedero, y la superior que contempla constantemente el ser y lo eterno, aunque no seamos conscientes de ello. Hay una realidad que contempla el ser interno, que contempla más allá de la mente, lo cual hace que cuando esa maravillosa inquietud nos empuja a conocer la faz superior del alma e insistimos con tenacidad y perseverancia,
emerge en nosotros un especial intelecto iluminado por Buddhi, que es intuición, que es inspiración. Tres facultades perfectamente compatibles con el desempeño de nuestras propias ocupaciones cotidianas. Eso puede suceder hoy y ahora, si nos lo proponemos y así lo queremos. E incluso más, puede suceder en un momento determinado en alguien maduro que sin prestarle ninguna atención ocurra, entre comillas, el milagro. El ocultismo expone el sistema por medio del cual puede obtenerse la iluminación y la identificación con el alma, aflorando precisamente la percepción iluminada y la comprensión intuitiva de la verdad. Eso es lo que hace el ocultismo. Eso es lo que nos dice la teosofía, bien interpretada. Es muy importante decir eso, bien interpretada, bajo un punto de vista abstracto, más bien que concreto, porque es completamente al revés, es en una dirección distinta. Desde la antigüedad nos ha llegado, al día de hoy, una frase que reza así, que la cité ayer, que dice: sea la luz de la verdad la que ahora y siempre ilumine nuestras inteligencias. Y no es de ahora esta frase. Desde luego que hace referencia a la luz de Buddhi, que es intuición, a esa luz original de la esencia del ser. Y no es que sea la luz de Buddhi pertenezca a Buddhi, es una cosa importante a tener que decir, porque a veces se interpreta así. El ser es uno, que recibe tres objetivos de la propia mónada y los unifica en el ser. Atma, Buddhi, Mana son tres principios de la mónada que manifiesta hacia el ser, que se va a poner en contacto con el mundo de las formas a través de otros instrumentos a los cuales llamamos, si todos conocéis, átomo simiente. No viene al caso. Entonces nos damos cuenta que eso es el ser, porque estos tres principios hacen parte del principio ser que emerge por el centro. Atma es la luz de lo eterno. Buddhi, el instrumento en que esa luz se refleja. Y esa luz reflejada ilumina a Atma, a Manas. Ilumina a Manas. En Manas puede haber ese intelecto iluminado, que ilumina al propio tiempo, cuando se abre la puerta, ilumina a la mente concreta. Y el hombre ve claro. Dice, la luz, se ha hecho la luz de mi mente. Veo clara la situación, ya sé lo que debo de hacer. Sabéis que los antiguos, cuando tenían un problema o tenían una situación difícil, los antiguos le decían, consúltalo con la almohada. Ves a dormir. ¿Qué quiere decir? Vete a dormir y descarga todo lo que has acumulado. Descarga todo esto, déjala limpia. Y entonces, si está limpia, la luz se puede reflejar. Si está llena de problemas, si está llena de polvo, no se puede reflejar nada. Igual que una ventana, abrimos la ventana, está llena, está sucia de polvo y no se ve nada a través. Quitamos el polvo de la ventana y se nos abre un mundo infinito, más amplio que el lugar que nos encontramos. Esto sucede, eso es pequeño, es limitado, pero una mente limpia, pura, se transforma prácticamente en una mente ilimitada, porque se une ¿a qué? A la mente superior. Bien, iremos hablando de esto más adelante. Todo ello solo es posible cuando la interacción entre los tres factores, alma, mente y cerebro, es completa. Porque siempre tiene que haber una armonía en el individuo, en esa trilogía que se manifiesta en distintos planos de la naturaleza, en los cuales ubicamos un instrumento. Tiene que haber una perfecta hegemonía, una perfecta armonía en el individuo. Patanjali, fijaros lo que dice: el señor de la mente, el perceptor,
es siempre consciente de la constante actividad de la substancia mental, debido a que la mente puede ser vista y conocida, resulta evidente que no es la fuente iluminadora. La mente, toda ella, resulta que no es la fuente iluminadora. La fuente iluminadora está más allá. Ahora bien, cuando dicha fuente de luz que permanece sola y libre de los objetos, dicha fuente de luz que se encuentra sola y libre de los objetos, que contempla ¿quién? La mente concreta, ella está libre de los objetos, se refleja en la sustancia mental, es cuando la mente y el intelecto son iluminados por Buddhi, que es intuición. No podemos ni debemos pensar que la intuición solo se expresa mediante procesos de elevación espiritual y que nos transmite espontáneamente realidades con las que nos sentimos plenamente identificados. Esto os suena, que os ocurre, y a nosotros nos ocurre, sentimos ciertas percepciones con las que nos sentimos plenamente identificados, y les ponemos una etiqueta que desconocemos el sentido oculto de la palabra que le ponemos, decimos intuición. Desconocemos esta realidad. Pero bien, estamos muy bien identificados y plenamente identificados con esta percepción que se transmite espontáneamente. El ocultismo hace interesantes definiciones analógicas sobre el instinto y la intuición. Aquí entro en el terreno de lo que él ha expresado. No conocía ese párrafo en absoluto. Debido a que su espontaneidad inesperada, que nos llevan a interpretaciones en ciertos casos erróneas. Es por estas ambigüedades que los estudiantes de teosofía abogamos por una técnica educativa que nos conducirá al desarrollo de la facultad consciente de la percepción superior de Buddhi. Esa facultad educativa es indispensable. Pero no solamente en una línea determinada, en todas las líneas de manifestación física, emocional y mental. Una educación total y absoluta de nuestra propia personalidad de forma armónica, porque en medida que iremos retirando los tentáculos adheridos al mundo de las formas, desconectaremos la emocionalidad ligada en ellas mismas y el contacto íntimo con la mente, que en ese kama-manas que existe, que se lanza memoria y acción hacia la conquista del objeto que ha determinado nuestra atención. Esa desconexión, ese estado de vairagya que se dice, es lo que empieza el individuo a practicar de una forma consciente en los tres terrenos: físico, emocional y mental. Porque a medida que la mente concreta se va retirando, automáticamente todo lo demás debe de irse retirando. No podemos retirar la mente y tener las otras cosas adheridas allá. No podemos pensar que quiero abrazar la espiritualidad, pero no quiero desconectar mis deseos pasionales, emocionales del mundo de los deseos. No puede ser. Hay que hacerlo todo al mismo tiempo. Hoy se dice que hay ciertos casos de deseo que son muy buenos para... Claro que sí, son muy buenos para el cuerpo. Y tanto que son buenos para el cuerpo. Enormemente buenos para el cuerpo, porque son para él. Pero no son para el espíritu, no son para el alma. No. Que los tienen que vivir con todo derecho. Porque es pecado, no es pecado. Tienen que vivirlo. Tiene que ser por propia decisión que el individuo tiene que retirar sus energías del mundo del objeto y del mundo del deseo por una inclinación mística hacia el núcleo de la realidad del ser. Y eso tiene que ser de una forma consciente. La consciencia se tiene que identificar. No podemos servir a dos señores al mismo tiempo. La teosofía dice
que es la novia, bueno, voy a utilizar otra palabra, lo que decía Saturnino Torra, la teosofía es la querida más difícil que nos podemos echar en cara. ¿Por qué? ¿Lo quiere todo o no quiere nada? El ocultismo dice es la novia más dura que podemos encontrar en la vida, porque lo quiere todo o no quiere nada. Si no se lo puedes dar todo, te dice, continúa viviendo. A mí no me molesta. El ser, la realidad, dice, a mí no me molesta. Yo estoy en mi mundo, yo no participo, yo estoy ahí. Cuando tú quieras de mí, llama y se os abrirá. Llama a la puerta y ella se abrirá. Pero tendrás que dejarlo todo. Deseos, pasiones, atracciones, ilusiones, todas esas veleidades que te tienen robado el corazón, tienen que quedar fuera. Tú tienes que entrar limpio de mente y corazón. No se pueden servir a dos señores al mismo tiempo. Dicen, a una religión no se puede servir a Dios y al diablo, uno o al otro. Bien. Tanto el instinto como la intuición se generan en los recovedos, fijaros bien, más profundos de nosotros mismos. Uno en el aspecto personal y otro en el aspecto individual, pero en los recovedos más profundos de nosotros mismos. Yo diría que uno podría ser el reflejo de otro. Uno buscando la expansión hacia el mundo de la materia y el otro buscando la expansión hacia el mundo de la divinidad. Con lo cual podemos observar que los impulsos e instinto y la intuición se engendran en total secreto, manifestándose sin control alguno al principio. Y cuando digo al principio del desarrollo de esa luz a la cual llamamos intuición. Fuentes más fidedignas nos muestran que la auténtica intuición se encuentra más allá de la razón y el instinto. Tenemos, por lo tanto, una interesante triplicidad: instinto, intelecto e intuición. El instinto bajo el umbral de la consciencia. El intelecto e intuición el intelecto que ocupa el primer lugar en el reconocimiento del hombre como humano y la intuición más allá de ambos. Dos aspectos en el mundo de lo concreto y la intuición más allá de ambos, de esa trilogía. Ocasionalmente nos hace sentir su presencia en las súbitas iluminaciones y captaciones de la verdad que nos llegan en forma de corazonadas o presentimientos por nosotros acertados y aceptados como mensajes directos de los mundos internos. Posiblemente la mayor parte de todos nosotros nos hallamos en la labor educativa, o debiéramos hallarnos en esa labor educativa de las dos energías del alma, vida y mente, e intentamos desarrollar la percepción que nos conecta directamente con el ser verdadero. Y hablaremos el por qué estos, si da tiempo, el por qué esos presentimientos y corazonadas, las cuales los aceptamos como algo realmente justo y espiritual. Mediante esta aspiración nos elevamos o profundizamos estableciendo contacto con el alma, factor invisible que presentimos y del cual no somos totalmente conscientes. Pero sí presentimos que algo en nuestro interior se mueve, pero no somos totalmente conscientes porque no rebasamos la frontera de la mente concreta hacia esa mente superior, hacia esa mente abstracta, esa mente espiritual. Ahora bien, insistiendo diariamente, con perseverancia y entrega, iniciamos lo que se llama la verdadera indagación de nuestra naturaleza.
con esta nueva disciplina, indagar, con esta disciplina de indagación, observaremos que nuestra personalidad, orientada hacia el mundo de la vida física, emocional y mental, hace un giro de 180 grados, dirigiendo subjetivamente toda nuestra energía al encuentro del ser real y profundo que somos cada uno de todos nosotros. Haciendo ese giro de 180 grados, que quiere decir, en vez de ir hacia allá, voy hacia aquí. Es este el trabajo, no hay otro. Buscamos la experiencia directa, queremos la experiencia directa, el conocimiento del yo divino y la seguridad de la existencia del inmanente ser. Eso es lo que queremos. Este es nuestro objetivo en lo subjetivo, el cual se convierte en la meta sin metas de todo nuestro esfuerzo. No puede existir una meta objetivo en el mundo subjetivo. No hay metas. Son estados de conciencia que se van adquiriendo a medida que uno se desprende de lo conocido. Dejo lo de conocido para un poco más adelante, que es muy interesante, que hace un poco de referencia al aspecto libresco que ayer Kikri saltó. Todos, entonces, ¿qué pasa aquí? Saltó con esto. Pues hace referencia a este aspecto que es una realidad, es poner el dedo en la llaga. La teosofía apostó en su día, y por extensión nosotros mismos, al acercamiento del método intelectual. ¡Ay! ¿Qué pasa? Y obtener el suficiente conocimiento abordando al propio tiempo la subordinación de la entera personalidad con la aspiración de alcanzar las realidades espirituales. Ese ha sido el detalle, el detonante que inició el proceso. Y ese es la vía mediante la cual la teosofía encauza al miembro. Conocimiento y literatura, según dijimos ayer, tenemos más de lo que se precisa. De todas maneras, tengo que expresar que además de lo dicho, en el fondo, somos místicos. Y posiblemente hemos pasado por la fase del misticismo alguna que otra vez en esta vida o en determinada vida del pasado. Aunque uno no se lo pueda creer. A medida, y aquí hay que ir con cuidado porque esto afecta bastante a nuestra manera de pensar europea y al mismo tiempo pues personal. A medida que el intelecto se afirma y la mente se desarrolla, el misticismo puede quedar por algún tiempo relegado en el subconsciente. Y me explico. Es un punto de vista particular, cuidado. Así, por la experiencia vivida en esa encarnación a través de mis propios instrumentos, sabiendo cómo sentía desde mi juventud y viendo cómo ese sentimiento de la juventud fue desapareciendo para dar paso a un proceso de desenvolvimiento mental que tenía que enfocar para la lucha cotidiana de la vida y triunfar en el mundo que fuera, sea en el mundo de la abogacía, sea en el mundo de la arquitectura, sea en el mundo del profesorado, sea en el mundo que sea, o bien sea en el mundo manual. Para triunfar, el misticismo no me servía. Entonces, esa flor de